Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver el estado actual del coronavirus en este momento. Pasemos a las Américas, de la revista Analíticos que se encuentra en Miami, la página. Y pues aquí encontramos más o menos cómo se encuentra el número de casos en toda América Latina. Son 38.000 casos, 3.888 recuperaciones, 1.5 de rango de mortalidad y el porcentaje de muerte 3.95. Cabe hacer mención que en México se encuentra en 5.2 porcentaje de mortalidad, cosa que aunque tenemos menos casos reportados que muchos de los países a nivel de Latinoamérica, pues obviamente sí es preocupante. En esta otra podemos ver las curvas de comparación después de 100 casos. Aquí está México más o menos en la mitad. En comparación a otros países, tenemos ahorita 2.439 casos hasta el 7 de abril, en comparación de Brasil que tiene 6.836, Chile 4.160. Eh, en cuanto a los casos por millón de habitante y muertes por millón de habitante, los casos por millón de habitante, pues debido a que somos una densidad poblacional muy alta, nos ubica en las partes bajas de esta gráfica, como pueden ustedes ver. Es decir, tenemos 120 millones de habitantes, México, y Panamá tiene 3 millones de habitantes, así que cualquier caso positivo lo eleva mucho dentro de las gráficas que aquí se muestran en este estudio de analíticos. En cuanto a los países, en particular México, ya sabemos que tenemos 2.439 casos con 125 defunciones y un porcentaje de mortalidad de 5.13. A nivel de América Latina es de 3.5. Y en esta tabla podemos ver cómo se encuentra el incremento por día. Del 6 de abril al 7 de abril al día de ayer fue 13.81, lo que marca una tendencia alcista en este punto, pero aún sigue siendo baja a mi perspectiva en relación a lo que esperamos que se va a disparar los casos de coronavirus. Sin embargo, enfocándonos en México un poquito, vamos a ver esta presentación donde les pongo el caso de estado actual del COVID y obviamente podemos confirmar lo que ya vimos al día de ayer, de ayer en la noche, 2.785 casos confirmados, 7.526 sospechosos, 15.096 negativos y 141 defunciones, con un total de personas estudiadas de 25.410. Aquí en este punto podemos observar eh, cómo se encuentra el contexto de, de casos confirmados de acuerdo al número de pacientes. En verde oliva, de unos 50 casos, verde más intenso, de 51 a 100 casos, que es donde está Aguascalientes, de 500 a 1000 casos, que es donde está la Ciudad de México, tomando en cuenta que es una zona conurbada donde una densidad de población es altamente importante, hasta de 25 más millones de habitantes en esa región, en la zona metropolitana de la Ciudad de México y Estado de México. En esta otra gráfica podemos ver la distribución de casos confirmados por tipo de paciente y grupo de edad. Y aquí nos dice los que están hospitalizados y los que tienen manejo ambulatorio. Ojo, vean ustedes que entre más joven, pues prácticamente la hospitalización no es necesaria. Sin embargo, conforme incrementa la edad, la hospitalización va siendo más frecuente hasta empatar a los 65 años, donde prácticamente el 50% se encuentra con manejo ambulatorio y 50% con manejo hospitalario. Esto es preocupante y es lo que sabemos. Afortunadamente en México, si nos regresamos a las tablas de crecimiento poblacional que tenemos aquí, pues obviamente tenemos una gran ventaja en cuanto a nuestra distribución de la población. Vean ustedes, la gran mayoría de la población está por abajo de 50 años, el grueso de nuestra población, y eso nos convierte en una ventaja, como ya mencioné anteriormente, en comparación a países como Italia, donde pues obviamente el crecimiento poblacional y su curva poblacional es diferente. Vamos a ver Italia de nueva cuenta.
Vean ustedes la curva poblacional, cómo es diferente, y obviamente los casos de mortalidad se presentaron en este porcentaje de pacientes, y es por eso que el sistema de salud está colapsado. ¿Eso nos salva? Por el tipo de población, pudiéramos decir que sí. Sin embargo, hay una situación que ya se mencionó por las autoridades del gobierno, el siguiente aspecto. Si bien es cierto que los pacientes de mayor edad se están hospitalizando, de los casos confirmados, y el otro porcentaje se está manejando vía ambulatoria. Sin embargo, tenemos una desventaja muy importante. Tenemos un porcentaje de obesidad en el mundo de las más altas. Vean ustedes, aquí se encuentra México, casi igual que Estados Unidos de Norteamérica. Este punto por sí solo es una desventaja para enfrentar esta enfermedad. Sí, aun cuando tenemos una población joven, si vemos que desde los 40, de los 40, 30, 40, 45, 50 años están siendo hospitalizados cuando deben de ser manejados de manera ambulatoria, muy posiblemente uno de los factores más que conlleva esta hospitalización es la obesidad. En forma conjunta, la diabetes mellitus e hipertensión arterial. Por lo tanto, si bien estamos preocupados por mantener la sana distancia, que es lo más importante en este momento, como país debemos de tener una lección muy importante en el contexto de que tenemos un sobrepeso y una obesidad muy marcada, y eso va en contra de nosotros. Posiblemente veamos en el contexto de la actual emergencia, pero nosotros debemos haber evitado esta situación de problema de salud o de pandemia de salud en México desde hace muchos años. La lección que nos está dejando esta enfermedad es que debemos enfocarnos, principalmente nosotros los adultos, en nuestros hijos, en el sentido de disminuir la posibilidad del porcentaje de obesidad y fomentar mucho mayor el ejercicio y el buen comer. El punto siguiente es que en México teníamos 5% de niños obesos en población infantil. Actualmente tenemos un 25%. Dios quiera y salgamos muy bien de esta pandemia. Sin embargo, si en 10 años o en 20 años vamos a ser una población mucho mayor y tenemos este problema de obesidad, hipertensión y diabetes mellitus, pues difícilmente vamos a poder combatir una enfermedad ante un sistema de salud colapsado e insuficiente. Por lo que considero que debemos actuar lo más pronto posible en empezar a educar. Si bien tenemos ahorita el agua hasta el cuello, pues obviamente debemos empezar a trabajar desde este momento en abatir esta curva de crecimiento de obesidad en nuestro país, porque de aquí se derivan mucha problemática. Y además se ha comprobado que por cada peso que invierte el gobierno mexicano en combatir este problema de salud, ganará 8 pesos, es decir, incluso desde el punto de vista económico es redituable, y desde el punto de vista de salud podemos enfrentar enfermedades con mucho mayor facilidad. Vamos a la siguiente. La curva epidémica de casos acumulados e incidentes. Aquí está México. Cómo está la curva de acumulación de casos. ¿Cómo se encuentra el panorama estatal? Tenemos total de casos confirmados son 55, la gran mayoría están concentrados en el estado, 3 en Pabellón de Arteaga, 1 en Tepesalá y otro en Asientos. Sí, San José de Gracia no tiene ningún caso reportado, y hasta el momento tenemos 6 personas recuperadas, 5 de ellas en Aguascalientes y una del municipio de Asientos. La línea de tiempo en cuanto al promedio de edad positivos es de 43 años. Habría que ver en esta curva de los pacientes positivos si el promedio de edad efectivamente es de 43 años, pero sería muy bueno que viéramos cuál es el promedio de peso de estos pacientes, cuál es el promedio de glucosa basal, o si no así de diabetes positiva o hipertensión arterial, para tener una mejor visión de qué factores nos están contribuyendo a que tengamos casos positivos e incluso casos hospitalizados. Casos confirmados por día, aquí está más o menos el comportamiento de Aguascalientes en comparación a los demás estados. La sana distancia está funcionando. Y bueno, esta es una gráfica comparativa
del 1 de abril al 7 de abril. Veamos ustedes, tenemos 1.378 confirmados el 1 de abril y hasta el 7 de abril 2.785, lo que habla de un incremento del 76 al 80% de casos confirmados en solo 7 días. Aún así, para una población de 120 millones considero que sigue siendo baja, sin embargo la curva de crecimiento es bastante rápida. En conclusión, hay que mantenerse en casa, pero la lección que tenemos que aprender es que debemos dejar de ser un país con obesidad muy importante. Debemos de bajar la incidencia de diabetes mellitus y la prevalencia y tener un mejor control de enfermedades crónico-degenerativas de las que ya estamos inmersos en la actualidad. Antes que nada, pues les quiero agradecer mucho su atención y por favor, nuestra tarea sí es mantenernos en casa, tratar de evitar contagiar a alguien más. Si tienes síntomas, permanecer en casa durante 14 días. Ya vieron el puntaje que publicamos. Sin embargo, la tarea más importante es en un momento trabajar en nuestra salud, hacerse exámenes por lo menos cada año, al menos un examen de orina, al menos un examen de glucosa y tomarse la presión arterial para tener un control adecuado en un futuro. Muchas gracias a todos por su atención y estamos en contacto. Espero sus comentarios y que tengan un excelente día.